Y ya tenemos con nosotros a Percival Manglano, diputado del Partido Popular por Madrid. ¿Qué tal, Percival? ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches o buenas tardes. Me estaba costando reponerme de las denuncias de Ione Belarra de la manipulación del CIS que hizo hace unos días, pero ya con esto ya es el remate, vamos. O sea, ya no es solo una confabulación mundial que incluye el CIS, sino también los fotógrafos. Oye, chico, pues qué mala suerte tiene. La verdad es que lo del CIS es llamativo, porque fíjate que, por ejemplo, desde medios denominados conservadores, ¿no? O bueno, también pues desde el Partido Popular o desde Vox se ha denunciado siempre que la cocina, que el CIS era toda una mentira, ¿no? Que es la cocina de Tezanos. En los medios de comunicación, como por ejemplo en Periodista Digital, lo llevamos diciendo meses, años, ¿no? Y ahora es Podemos quien dice que quiere que se investigue todo esto del CIS. ¿Qué te parece? Bueno, es que no son solo los partidos políticos que lo denuncian, que también. Es que son todas las empresas de encuestas demoscópicas que llevan años, en fin, me viene a la cabeza ahora GAT3, la de Michavila, diciendo en detalle y técnicamente por qué están manipuladas las encuestas del CIS. Yo, en fin, soy incapaz de dar los argumentos, pero es una constante. Y que todas las encuestas van por un lado y la del CIS va por otra, curiosamente beneficiando siempre al PSOE, que es de la ejecutiva en la que estaba el Tezanos, su presidente. Entonces, claro, ahora que llegue Belarra, fue en un tuit, ¿no? El viernes pasado, y entonces diga, llevan meses diciendo que preveyendo menos votos para Podemos que lo que tendrían que darnos. ¡Qué gran escándalo! Es demasiado, de verdad. Y ya luego escuchar hoy esas declaraciones de Ione Belarra que dice que bueno, que es que sale mal siempre en las fotos, pues bueno, Percival, así que si tiene razón, cuando alguien tiene razón hay que dársela, ¿no? Esto es así. Pues no lo sé. Bueno, por cierto, habría que ver, porque es muy habitual que los partidos políticos hagan sus propias fotos. O sea, que es que habría que ver quién le hace sus fotos. O sea, vosotros sí, vamos, es que tú puedes hablar con más conocimiento. Es cierto, de no, es que que, vamos, yo personalmente los partidos políticos, cuando yo estaba en una rueda de prensa, de hecho no es que el partido político tenga sus propios fotógrafos, sino que cada diputado muchas veces tiene un fotógrafo propio, pues depende del cargo, ¿no?, que tenga dentro de la formación. O sea, que vete a saber si no es un fotógrafo del propio Podemos quien le está fotografiando y es el culpable de que se hagan mal las fotos, lo cual, en fin, ya pensando en conspiraciones, puede ser que esté a sueldo de Yolanda Díaz ese fotógrafo y le esté haciendo salir mal las fotos adrede para sabotear el proyecto de Podemos y que gane Sumar. Está todo claro. Probablemente ahora que estamos viendo estas imágenes, yo creo que Ione Belarra probablemente se refería a esa foto, pues que fue tan viral, ¿no?, en la que apareció, creo, por primera vez sin sujetador, y bueno, pues se le marcaban los pezones, básicamente, y es la foto que se hizo muy viral. Ahí no salía demasiado bien. Pero eso fue, corrígeme si me equivoco, eso fue un acto de Podemos, fue un mitin de Podemos. O sea, que esa foto, lo más seguro es que le hiciese un fotógrafo de Podemos, no alguien ajeno a Podemos, porque era un acto de Podemos. Entonces, en fin, ¿dónde está la conspiración aquí? Bueno, es verdad que también habría otros fotógrafos acreditados, ¿no?, de agencia y de otros medios que pudieron hacer esa foto. Pero bueno, es verdad que oye, que hay un anuncio, ¿no? Hay un dicho muy conocido, ¿no?, que no sales mal en las fotos, eres así, ¿no? Que también lo hizo muy conocido en los últimos años una campaña telefónica. En fin, dejando a un lado este asunto de Ione Belarra, tenemos que hablar de Sumar. Estamos aquí analizando pues en qué puede deparar todo esto, ¿no?, todo este partido de Yolanda Díaz, esa candidatura a la presidencia, y yo quiero dividir varios puntos, ¿no? Uno de ellos es el que tiene que ver en la relación con Pablo Iglesias. Anteriormente, con Carmelo Jordá, que es periodista de Libertad Digital, hemos estado comentando que él cree que Pablo Iglesias va a ir en ese enfrentamiento hasta el final, que no va a llegar a ningún acuerdo y que su estrategia va a ser seguir, pues una vez pasen las elecciones, volver a erigirse como el líder de la oposición una vez que el sanchismo y Yolanda Díaz pues hayan fracasado. ¿Estás de acuerdo con Yo he escuchado el análisis de Carmelo
Y me parece que tiene mucha razón. Solo añadiría un par de cosas, pero estando globalmente de acuerdo. O sea, yo creo que efectivamente Pablo Iglesias en lo que está pensando es en las calles del año que viene. Es decir, dan por hecho que dejará de gobernar la izquierda a partir de finales de este año y lo que se están preparando es para calentar las calles. Y esto, en fin, hay bastantes indicios de esto. Cuando, por ejemplo, te están intentando tramitar una ley en el Congreso de los Diputados, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, mal llamada Ley Mordaza, que básicamente quiere quitar la autoridad de todos los policías y que los policías básicamente no tengan derechos frente a los alborotadores, a los manifestantes violentos y demás, pues claro, te hace pensar, ¿estos a qué están? O sea, ¿a qué están? Y de verdad yo creo que están en eso. O sea, Pablo Iglesias, ¿dónde se siente cómodo? Y lo ha demostrado en su biografía política. ¿En un despacho en Moncloa o incendiando las calles metafóricamente? Y a veces no tan metafóricamente. Claramente en lo segundo. Claramente. Entonces, Sumar, pues seguramente no le encaje en eso, porque él lo que está pensando, y estoy de acuerdo con lo que decía Carmelo, que está pensando a medio plazo, es en cómo va a montar la oposición a un probable gobierno de la derecha a partir del año que viene. Vamos, y estirá a por todas, sin ninguna duda. Pues veremos qué es lo que ocurre. También estamos pendientes de qué pasa en esas elecciones autonómicas y municipales. Si finalmente ocurre pues esto, ¿no? Que no llegan juntos a las elecciones generales, ¿cómo veis esto desde el Partido Popular? ¿Creéis que puede beneficiaros? Bueno, déjame añadir una cosa más, porque hay algo que no ha surgido, por lo menos yo no he leído, y es si con el proyecto este de Sumar, Yolanda Díaz ha roto ya su carné del Partido Comunista de España. Que yo sepa, no lo ha hecho. Ya te digo yo que no. Lo ha anunciado. Claro, no, pero es que esto es muy interesante. Porque como el Partido Comunista de España lleva disimulando, escondiéndose desde hace 35 años. Primero con la creación de Izquierda Unida, que creo que concurrió por primera vez a unas elecciones en 1986, y después con sus distintas metamorfosis, ya no quieren aparecer como comunistas, quieren tener una cara amable. Yolanda Díaz, desde luego, ahí encaja, pero siempre son los que están detrás y los que quieren mandar en todas las coaliciones en las que estén. Y esto, francamente, tiene toda la pinta de ser exactamente lo mismo. O sea, por mucha cara amable, por muchas sonrisas, por mucha tono melifluo, cursi, dulzón, empalagoso que tenga Yolanda Díaz, sus principios ideales son los del Partido Comunista de España, que ella, bueno, de España y en general el Partido Comunista, que ella se vanagloria en defender. Entonces, ¿en qué estamos? Que no queremos decir quiénes somos de verdad. Pues esto es lo que creo que Sumar es otra etapa más en la metamorfosis del Partido Comunista para no tener que admitir que son los que están detrás de esto y con sus distintas variantes errejonistas y demás, que son los purgados, por cierto, por Podemos. Entonces, yendo ahora a la pregunta de las autonómicas, estoy de acuerdo también con el análisis que hacía Carmelo sobre en fin, la importancia de ser los 2 o 3 primeros en las elecciones generales, pero en las autonómicas, y yo lo que mejor me conozco es Madrid, otras partes de España no tanto, pero ahora mismo está la duda de si Podemos va a entrar tanto en la autonomía, o sea, en la Asamblea de Madrid, como en el Ayuntamiento de Madrid. Y a fecha de hoy no está nada claro, porque están en torno al límite. Con lo cual, si Podemos fracasa en las autonomías, en las autonómicas, el campo está mucho más abierto para Yolanda Díaz. Es decir, ella puede decir, Podemos son unos perdedores, mirad cómo acaban de fracasar en las elecciones autonómicas y municipales, con el añadido de que seguramente sí que entren los de Más Madrid, Más País, como quieramos llamar, los errejonistas, aquí en Madrid y seguramente en otras partes, por ejemplo en Cataluña con comunes y demás. Por tanto, los que previsiblemente salgan más beneficiados en las elecciones autonómicas y municipales sean los del entorno de Sumar, Compromís en Valencia, y los más perjudicados sean los Podemos pata negra, ¿no? Entonces, esto más su gestión en el Ministerio de Trabajo, vamos, ¿alguien se cree que el domingo
cuando presentó Sumar no sabía cuáles iban a ser los datos que iba a presentar hoy de empleo. Si es evidente, si está todo coordinado, está todo pensado. Ella se presenta un domingo y el martes tenemos unos datos de empleo buenos, espectaculares, para que ella pueda sacar pecho. En fin, es que es todo parte de la campaña política. Y yo, por supuesto, tengo las mismas dudas que todos sobre la veracidad de esos datos de empleo, ¿no? Pero lo que está claro es que es el relato este que llaman ahora, ¿no? Es la campaña electoral que tanto se presenta en un mitin en el Magariños como con unos datos de empleo que le encajan y le realzan su figura. En fin, estaba leyendo en el Financial Times ahora otro artículo sobre Yolanda Díaz diciendo pues cómo ha bajado las tasas de paro y demás, y citaba curiosamente a un profesor de la Complutense que, en cuanto buscas un poco quién es el antiguo jefe de gabinete del secretario de Estado de Empleo de Podemos. O sea, que es que están en todos lados estos defendiendo la figura política de Yolanda Díaz. La verdad es que tenemos Yolanda Díaz hasta la sopa. Yo creo que Yolanda Díaz por hoy es suficiente. Hoy hemos titulado el programa sobre María Gámez, porque conocemos cada día o una nueva propiedad. Bueno, de hecho el programa lo hemos titulado, no sé si lo has visto, Percival, Inmobiliaria Gámez y compañía, porque desde luego es lo que parece que querían hacer con el dinero, presuntamente del dinero de la Junta de Andalucía, con esas propiedades por valor de en torno a unos, vamos, más de 2,3 millones. ¿Crees que conforme vayamos conociendo casos que están relacionados con esta trama de corrupción en la que están implicados el marido, ¿no?, y María Gámez, porque también, por cierto, es propietaria, ¿no?, de estas viviendas, va a llegar a salpicar al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, aún más salpicado de lo que está? Porque recordemos que la semana pasada el Supremo dijo que ese cese del coronel Diego Pérez de los Cobos había sido ilegal. Bueno, aquí la pregunta es ¿por qué a Gámez le hicieron directora general de la Guardia Civil y no de la vivienda? Porque donde tiene aptitudes de verdad es en vivienda, inmobiliarias. Entonces, en fin, francamente estaba mal encajada en el gobierno de Sánchez. Pero, en fin, como ha habido muchas noticias y seguramente haya más, yo creo que es bueno dar un solo ejemplo, que yo creo que define al personaje y a lo que se ha dedicado esta señora en los últimos años. Ella es nombrada directora general de la Guardia Civil en enero de 2020, justo antes de la pandemia y del confinamiento. En junio, cuando estamos saliendo del confinamiento, aparece en una notaría de Málaga y compra al contado, no con billetes, pero sí con un cheque, un piso por 300.000 euros, siendo directora general de la Guardia Civil, Ella, al contado, 300.000 euros, un piso en Málaga. Y acto seguido, para que no le pillen, lo que hace es donárselo al hijo y quedarse ella con el usufructo. De tal manera que lo disfruta ella, pero registralmente el que aparece como propietario es el hijo, que, en fin, es poco más que adolescente, por lo que parece. Esta es la persona que teníamos como directora general de la Guardia Civil. Aparte de los chanchullos de su marido, pero es que el problema, como se ha podido dar a entender al principio, no es que haya tenido que dimitir por su marido, no. Ha dimitido por ella, por todo lo que apunta es por sus propios negocios poco claros y que espero que tenga que justificar ante un juez. Entonces, y siguiente cuestión, como bien apuntabas, bueno, ¿y Marlaska qué hace en todo esto? Bueno, pues Marlaska la definió como la mejor directora de la Guardia Civil de la historia. ¡Hala! Duque de Ahumada, revuélvete en la tumba después de haber escuchado esto. Lo que ha hecho es defenderla a muerte, dar a entender que su dimisión ha sido absolutamente injusta y que es una excelente persona y que nada de lo que se le acusa es verdad. Claro, a estas alturas y con lo quemado que está Marlaska, la pregunta es ¿por qué sigue? ¿No? O sea, no porque no se lo ha cesado, sino ¿por qué sigue? Y a mí se me ocurren por lo menos tres explicaciones. Primero, por lo que sepa. Como ministro del Interior, es de las personas mejor informadas de toda España y la información que pueda tener del gobierno, pues bueno, en fin, es una persona, es una mala enemiga, digamos. Segundo, es juez.
y como se vuelva a un juzgado de la Audiencia Nacional, vete a saber qué puede hacer estando enfadado como pueda estar si le cesan. Hay un precedente muy evidente, el de Garzón en los años 90, y eso ha acabado muy mal para el PSOE, con lo cual yo espero, o supongo, vamos, que han entendido la moraleja, y a un juez, cuando lo tienes dentro, no le eches porque es que se te puede volver en contra. Y tercero, yo creo que a Sánchez le interesa tener ministros quemados, porque mientras estén quemados ellos, no se habla de él, sino que se habla de sus ministros. Entonces, estar rodeado de ministros quemados, pues seguramente, como ya la legislatura toca ya su fin, él va a estar a temas internacionales, Europa, presidencia de Europa y demás. Pues bueno, oye, que Marlaska se cueza en su propia salsa y, en fin, nos quedan 6 o 7 meses de legislatura, pues nada, tiremos y ya está. Un último asunto, Percival. Nos ha quedado claro cuál es tu opinión, ¿no?, sobre la antigua directora de la Guardia Civil. Hoy ha tomado posesión la nueva, Mercedes González, antigua delegada del Gobierno en Madrid, que yo creo que conoces bien, ¿no? Sí, la conozco. Fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid al mismo tiempo que yo, es decir, en la legislatura 2015-2019, con Carmena. Es una persona, en fin, todo se ha dicho, que en el trato cercano tiene cierta gracia. Yo, la gente con cierto sentido del humor, pues lo agradezco, y Mercedes en el trato cercano es amable, ¿no? Ahora, políticamente, vamos, no hay nadie más sanchista en España que ella. Y bueno, y en fin, casi dejadme contaros una anécdota que creo que retrata bastante bien al personaje. En un pleno del Ayuntamiento de Madrid, no me acuerdo cuenta de qué, pero les recordaba al PSOE su apoyo a delincuentes condenados en firme, como fueron Vera y Barrio Nuevo, ¿no? Que después de haberse sido condenados, el PSOE, en su plana mayor, en el año 98, fueron a despedirles a la cárcel de Guadalajara como si fuesen grandes héroes, ¿no? Entonces, estoy hablando de eso y dice Mercedes, yo estuve ahí. Es decir, que nuestra directora de la Guardia Civil, en el 98, estaba apoyando a Vera y Barrio Nuevo mientras entraban en la cárcel de Guadalajara después de ser condenados a varios años de prisión por el Tribunal Supremo. Pues aquí la tenemos. Increíble, pues la verdad es que con ese gesto ya dice es suficiente. Muchísimas gracias, Percival Manglano, por estar con nosotros en la segunda dosis. Un placer, hasta pronto.